Hubo una época en la que México soñaba en blanco y negro. Película, una era en la que el humo de los cigarrillos dibujaba siluetas en la penumbra de los cines, y las voces de sus estrellas parecían quedarse flotando en el aire mucho después de que terminara la función. El cine de oro no fue solo una etapa del séptimo arte, fue una forma de mirar la vida, de amar, de sufrir y de hacerse inmortal. Hoy, entre papeles amarillentos, rollos de celuloide olvidados y notas perdidas en la hemeroteca, aparece una verdad incómoda y fascinante. Varias de aquellas leyendas siguen aquí. Caminan entre nosotros, envejecidas pero intactas en la memoria, desafiando al tiempo como si cada arruga fuera un fotograma más de su película eterna. Son actores y actrices que compartieron set con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Germán Valdés y tantas otras luminarias, y que aún pueden contar lo que vieron detrás de cámaras, cuando la gloria parecía no tener final. Porque mientras muchos creen que las estrellas del cine de oro murieron con el cambio de época, hay nombres que se niegan a apagarse, comediantes que empezaron como bailarines, divas que conquistaron concursos de belleza, rumberas que incendiaron los escenarios, niños prodigio que aprendieron demasiado pronto el precio de la fama. Todos ellos guardan secretos que nunca aparecieron en los créditos. Círculo negro mediano. ¿Qué pasó con esas leyendas vivas? ¿Quiénes son los rostros que aún recuerdan el eco de los aplausos de los años 40 y 50? ¿Cuántas historias quedan por contarse antes de que el telón caiga para siempre? Hoy, en este archivo extra, vas a conocer a los actores y actrices del cine de oro mexicano que todavía resisten al olvido, y algunos, incluso, al tiempo. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo intentó borrar. Vela, corazón negro. Sergio Coronabel. Antes de que México lo conociera como el entrañable Don Tomás de Como dice el dicho, Sergio Corona ya había aprendido a bailar con el tiempo. Nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, en un país que apenas empezaba a encender las luces de sus grandes estudios cinematográficos. Desde joven eligió un camino poco común. No fue primero la actuación, sino el ballet clásico, una disciplina que lo llevó de salones discretos a grandes escenarios, y de ahí, inevitablemente, al cine. Fuentes de época señalan que su debut en la pantalla grande ocurrió en plena era dorada, con apariciones en cintas como Curvas peligrosas y Nunca es tarde para amar, donde su cuerpo aún hablaba más que sus diálogos. Era un rostro que pasaba casi desapercibido en los créditos, pero que ya compartía espacio con figuras mayores, aprendiendo, observando, absorbiendo cada gesto de aquel Olimpo fílmico. Cada pequeño papel era un ensayo silencioso para la comedia que lo consagraría años después en televisión. Con el tiempo, el bailarín se transformó en uno de los comediantes más respetados de México. Programas como Hogar Dulce Hogar y, décadas más tarde, Como dice el dicho, lo convirtieron en parte del ritual cotidiano de millones de familias, sin que muchos supieran que ese señor de sonrisa discreta venía directamente del cine de oro. Hoy, con más de 90 años de edad, Sergio Corona es uno de los últimos hilos vivos que conectan la época de Pedro Infante y los viejos foros de filmación con la pantalla moderna. Pero hay algo más. Documentos y entrevistas señalan que conserva bajo resguardo un objeto invaluable ligado a una de las grandes figuras del cine mudo, un tesoro que, si hablara, podría reescribir más de una historia. Fuego. María Victoria Película. Antes de ser estatua de bronce frente al Teatro Blanquita, María Victoria fue una niña de Guadalajara que escapó de la costura para perseguir un escenario. Fuentes y documentos señalan que nació el 26 de febrero en la Perla Tapatía, y que comenzó su carrera impulsada más por la necesidad que por la vocación, cantando en carpas y centros nocturnos donde la música era, a la vez, sustento y refugio. Muy pronto, aquella joven de mirada tímida y silueta inconfundible empezó a llamar la atención de empresarios y productores que veían en ella algo que el cine necesitaba: sensualidad, humor y una naturalidad que no se podía fingir. La prensa de entonces reportó que su debut en la pantalla grande llegó en 1942, cuando filmó Canto de las Américas, una cinta que la colocó, casi sin darse cuenta, dentro de la época de oro del cine mexicano. Desde ahí, su nombre se fue colando entre marquesinas y carteles, alternando películas, teatro y radio hasta convertirse en un símbolo de elegancia pícara, capaz de arrancar risas sin perder jamás la dignidad. Años después, el homenaje llegó en forma de escultura, una estatua suya frente al mítico Teatro Blanquita, el mismo lugar donde, noche tras noche, había conquistado a un público que la convirtió en una figura de culto. Vela. Hoy, con más de 9 décadas a cuestas, María Victoria no solo es recuerdo, prepara su propia bioserie y sigue evocando sus años como cantante, comediante y actriz, como si aún estuviera a punto de entrar a cuadro. Mientras muchos se alejan del público en silencio, ella insiste en narrar su propia historia, antes de que otros lo hagan por ella. Cada anécdota, cada risa,
Cada canción que rememora es una puerta que se abre hacia aquel México en blanco y negro que se negaba a morir. Fuego. Elsa Aguirre Corazón Negro. Si el cine de oro tuviera un rostro dibujado a pulso fino, muchos dirían que se parece al de Elsa Aguirre. Fuentes de época indican que Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua y que, siendo apenas una adolescente, la vida la empujó a un certamen de belleza organizado por una productora cinematográfica. No tenía formación actoral, pero sí algo que el cine reconoce de inmediato, una presencia que llena el encuadre incluso cuando guarda silencio. Ese concurso le abrió la puerta a películas como El Sexo Fuerte y El Pasajero 10.000, donde una joven casi desconocida empezaba a volverse inolvidable. Documentos y crónicas señalan que fue el director Julio Bracho quien, al verla, decidió colocarla al centro de la historia en Don Simón de Lira, confirmando que aquella muchacha de provincia estaba destinada a ser protagonista, no relleno de reparto. Fue entonces cuando su belleza serena y su carácter comenzaron a forjar una leyenda. Entre sus pretendientes, se mencionan nombres como Pedro Infante y Jorge Negrete, dos de los hombres más deseados del país, a quienes se dice que llegó a rechazar con la misma elegancia con la que caminaba frente a la cámara. No necesitó escándalos para ser mito, le bastó con mirar. Claqueta. Hoy, con más de 90 años, Elsa Aguirre sigue apareciendo en público de vez en cuando, serena, recta, dueña de una energía que sorprende a su edad. Entrevistas recientes destacan que cuida su salud con disciplina casi espiritual, promoviendo una vida equilibrada como si cada día fuera una última toma que merece hacerse bien. Sigue hablando de su pasado sin nostalgia derrotista, más bien como quien observa desde lejos una película que ya no le pertenece, pero de la que aún siente el eco de los aplausos. Mientras muchos creen que las divas del cine de oro existen solo en los pósters viejos, Elsa se planta de frente al tiempo y lo obliga a admitir que todavía no ha podido borrarla. Fuego. ¿Qué tal Abad? ¿Qué tal Abad? Círculo Negro Mediano. Entre los grandes nombres que llenan portadas y biografías, hay figuras que sostienen al cine de oro desde las sombras, como columnas silenciosas. Una de ellas es Enriqueta Margarita Labat Bayona, conocida por todos como Queta o Queta Labat, nacida el 23 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, en una familia donde el arte no era un lujo, sino casi una obligación del alma. Fuentes de época cuentan que desde muy joven se acercó a la danza, formándose en academias que eran auténticos semilleros de talento, hasta que una amiga cercana, la actriz María Elena Márquez, la empujó a dar un paso que cambiaría su vida, probar suerte frente a una cámara. Su debut llegó con un papel pequeño en Las Colegialas en 1946, pero ese papel mínimo fue la puerta a una carrera sólida durante las décadas de 1950 y 1960. Luego vinieron títulos como Ángel o Demonio, Carita de Cielo, La Novia del Mar, Comisario en Turno, Escuela para Casadas y muchas más, donde se fue convirtiendo en un rostro familiar para el público, quizá no siempre como protagonista, pero sí como presencia clave. Trabajó junto a Jorge Negrete y Pedro Infante en películas como Camino a Sacramento, Tal para Cual, Me he de comer esa tuna, Un gallo en corral ajeno y Dos tipos de cuidado, inscribiendo su nombre en la misma línea de los grandes sin necesidad de titular los carteles. Con el tiempo, Queta se volvió algo más que actriz. Fue testigo de varias etapas del cine, del doblaje y de la televisión. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la reconoció con un Ariel honorífico en 2018 por su trayectoria, un homenaje tardío pero merecido para una mujer que nunca dejó de trabajar. Y aunque tuvo lujos y comodidades en el auge de su carrera, la prensa reportó que en sus últimos años eligió una vida más sencilla, en un espacio modesto donde lo importante ya no era el tamaño de la casa, sino la calidez de las visitas y la memoria de los aplausos. Vela. Lejos de quedarse atrapada en la nostalgia, se aventuró a dar un salto generacional inesperado. Abrió su cuenta de TikTok y empezó a hablarle a los jóvenes de refranes, recuerdos y pequeñas lecciones de vida, enseñando cómo usar las redes sociales para algo más que pasar el rato. Ahí, sin reflectores de estudio, Queta demostró que una actriz de la época de oro todavía puede reinventarse en la era digital, convertida en maestra y abuela simbólica de miles de usuarios. Su presencia en pantalla chica, grande o vertical es la prueba de que, aunque el cuerpo se canse, hay carreras que se niegan a apagarse del todo. Claqueta. Ana Luisa Pelufo Claqueta. En una época en la que el cine mexicano hablaba de pasiones contenidas detrás de puertas cerradas, Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo decidió abrir una de golpe. Nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, fuentes señalan que comenzó su carrera a finales de los años 40, primero con pequeños papeles hasta irse ganando un lugar en la industria. No era solo un rostro bello, tenía una presencia que combinaba inocencia y desafío, algo que tarde o temprano iba a chocar con la rigidez moral de un país conservador. Ese choque llegó en 1955, con la película La Fuerza del Deseo.
Documentos y crónicas la describen como la cinta que la convirtió en la pionera del desnudo artístico en el cine mexicano, interpretando a una modelo cuya imagen desató un escándalo nacional. La prensa de entonces se dividió, unos la llamaban valiente, otros la acusaban de haber traicionado la decencia de la época. A partir de ese momento, su carrera se movió entre melodramas, comedias y cintas donde su sensualidad se volvió sello, pero también peso. El público no la olvidó, aunque la industria, por momentos, intentó reducirla a polémica antes que a actriz. Corazón Negro. Lejos de rendirse, Ana Luisa siguió filmando durante décadas, construyendo una filmografía que supera el centenar de títulos entre cine y televisión, trabajando en México y en producciones internacionales. Con más de 90 años, diversas fuentes la describen como una mujer retirada de los reflectores, pero todavía presente en la memoria cinéfila como un símbolo de ruptura, la actriz que se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer en pantalla, y que pagó el precio sin renegar de su decisión. Su nombre quedó grabado no solo por ese instante de desnudez, sino por la huella de una carrera que ayudó a empujar al cine mexicano hacia historias más adultas, más honestas y más humanas. Fuego. Norma Lazareno película. Hay rostros que el público recuerda por hacer reír, otros por hacer suspirar, y luego está Norma Lazareno, cuyo nombre quedó ligado para siempre al miedo. Fuentes biográficas señalan que Norma Marina del Villar Silva, conocida artísticamente como Norma Lazareno, nació un 5 de noviembre y desde muy joven se formó en actuación, ganándose a pulso su lugar en cine y televisión. Sus primeros pasos fueron discretos, en papeles juveniles, pero ya entonces llamaba la atención por esa mezcla de fragilidad y firmeza que la cámara captaba aún cuando apenas tenía líneas. No fue sino hasta finales de los años 60 cuando su imagen se volvió inolvidable. Crónicas de la época destacan su participación en títulos que hoy son clásicos del terror mexicano. Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, La horripilante bestia humana o La muñeca perversa. Películas donde el miedo no solo estaba en los fantasmas, sino en los silencios y miradas que ella sostenía frente al ente. Esa etapa la consagró como una especie de reina del cine de terror local, al tiempo que también brillaba en melodramas como María Isabel, demostrando que podía transitar del espanto a la ternura sin perder credibilidad. Vela. Con el paso de los años, Norma diversificó su carrera en telenovelas, teatro y cine, manteniéndose vigente mientras muchas figuras de su generación desaparecían de los créditos. Entrevistas y perfiles recientes la describen como una mujer que ha enfrentado tragedias personales profundas, pero que convirtió ese dolor en fuerza para seguir trabajando y acompañar a otros desde el arte. Hoy, ya en la vejez, su sola mención despierta en el público la memoria de gritos ahogados en las salas oscuras y de historias que marcaron a generaciones enteras. Es una de las actrices que prueban que el legado del cine de oro también se extendió a los géneros más oscuros, y que todavía hay quien recuerda esas noches en que hasta el viento parecía tener miedo. Círculo Negro Mediano. Luz María Aguilar Estrella Blanca Mediana. Cuando el cine de oro comenzaba a despedirse, una joven del norte llegó para demostrar que la elegancia también podía ser traviesa. Luz María Aguilar Torres nació el 26 de marzo de 1935 en Ojinaga, Chihuahua, y las crónicas señalan que sus primeros pasos fueron en la década de los 50, cuando el sistema de estrellas ya estaba hecho, pero aún admitía nuevos rostros. Pronto la cámara descubrió en ella una mezcla de frescura juvenil y carácter firme que encajaba perfecto en la última etapa de aquel cine que se resistía a morir. Su debut en la pantalla grande se dio con La Ciudad en 1954, y poco después empezó a encadenar títulos como Soy un Golfo, Con quien andan nuestras hijas y La Llorona, compartiendo créditos con figuras como Elsa Aguirre, Germán Valdés Tintán, Joaquín Cordero, Yolanda Varela y Eulalio González Piporro. A diferencia de otras actrices encasilladas en un solo tipo de personaje, Luz María se movió con soltura del melodrama al cine de terror y de la comedia al drama, lo que la llevó a consolidarse también en teatro y televisión. De hecho, fue parte fundamental de la serie Hogar Dulce Hogar, donde por años convivió en pantalla con Sergio Corona, llevándose al público de la mano desde el recuerdo del cine clásico hasta la televisión familiar. Claqueta. Fuentes especializadas destacan que, a lo largo de su carrera, fue reconocida con premios como el Ariel, el Heraldo y varias distinciones internacionales, confirmando que su talento trascendía modas y épocas. Hoy, ya entrada en la vejez, su nombre sigue pronunciándose con respeto cuando se habla de quienes tejieron el puente entre la época de oro y la televisión moderna. Luz María Aguilar es la prueba de que, incluso cuando cambia el formato de la pantalla, hay intérpretes cuya presencia mantiene encendida la misma luz que iluminó aquellos viejos estudios. Vela. Rosita Arenas Corazón Negro. Si el cine de oro tuviera un ángel en forma de actriz, muchos recordarían el rostro de Rosita Arenas. Rosa Arenas Dios nació el 19 de agosto de 1933 en Caracas, Venezuela, pero su destino artístico se escribió en México,
donde creció y se formó como parte de una generación que mezclaba inocencia, belleza y un brillo casi irreal frente a la cámara. Fuentes biográficas señalan que muy pronto empezó a trabajar en cine, y que su dulzura en pantalla contrastaba con personajes que tenían que moverse entre pasiones, engaños y dramas adultos. Su gran oportunidad llegó cuando fue dirigida por Ismael Rodríguez en ¿Qué te ha dado esa mujer?, compartiendo créditos con Pedro Infante, Luis Aguilar y Carmen Montejo, nada mal para una actriz que apenas comenzaba a hacerse un nombre. Poco después, Luis Buñuel la eligió para El Bruto en 1953, donde actuó junto a Pedro Armendáriz y Katy Jurado, consolidándose como algo más que una cara bonita, una intérprete capaz de sostener el peso de historias duras y personajes complejos. A la par, trabajó en cintas como El señor fotógrafo con Cantinflas y Los solterones, al lado de Luis Aguilar y Andrés Soler, confirmando que su imagen angelical podía evitar tanto la comedia como el drama sin perder fuerza. Claqueta. Aunque durante los años 50 y 60 fue considerada uno de los rostros más dulces y emblemáticos del cine mexicano, con el tiempo decidió alejarse de los reflectores. Diversas fuentes coinciden en que se retiró de la actuación y llevó una vida mucho más discreta, lejos del ruido de la industria que alguna vez la colocó como protagonista de clásicos hoy venerados por los cinéfilos. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo cada vez que se habla de las grandes bellezas del cine de oro, y su legado permanece vivo en esas películas donde, con solo una mirada, parecía detener el tiempo. Vela. Rosa Carmina. Su Majestad la Rumba. Si el cine de oro tuvo una figura que encarnara el fuego en movimiento, esa fue Rosa Carmina. Rosa Carmina Riverón Jiménez nació el 19 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba, la menor de 4 hermanos, criada entre música, baile y una isla donde el ritmo parecía salir del suelo. Fuentes de época señalan que estudió danza desde muy joven y que su destino cambió cuando el director y productor Juan Orol la descubrió y la llevó a México con una promesa clara: convertirla en estrella. Su debut en el cine mexicano llegó con Una mujer de Oriente en 1946, a la que siguieron títulos como Tania, La Bella Salvaje, Amor Salvaje, Cabaret Shanghái y más tarde, cintas como Gángsters contra Charros, que la consolidaron como reina absoluta del cine de rumberas y del cine de gángsters. Crónicas especializadas recuerdan que fue conocida como la reina de los gángsters y Su Majestad, la rumba, porque no solo bailaba, incendiaba la pantalla con una mezcla de sensualidad, misterio y temperamento que muy pocos podían igualar. En los escenarios nocturnos del Terraza Casino, el Premiere o el Teatro Blanquita, sus espectáculos combinaron baile, canto y una presencia escénica que hacía que todo lo demás pareciera decorado. Durante décadas filmó decenas de películas, recorrió escenarios en México y otros países, y en los años 80 y 90 incluso trabajó en telenovelas y montó espectáculos como Rumba, Poesía y Canto, donde unía la música de sus películas con poesía y danza en largas temporadas celebradas en el Teatro de la Ciudad. Después, casi con la misma rapidez con la que llegó, decidió retirarse de los reflectores. Diversos testimonios sostienen que se alejó del medio y que, ya en la vejez, habría fijado su residencia en España, posiblemente en Barcelona, donde se asegura que llegó a cumplir más de 90 años. Y aunque su paradero exacto sigue envuelto en versiones contradictorias, su leyenda permanece intacta. Rosa Carmina es, para muchos, la última gran rumbera de la época de oro, la mujer que convirtió cada número musical en un acto de pura supervivencia contra el olvido. Alicia Caro Película. Antes de ser la colombiana que conquistó el cine mexicano, Alicia Caro fue Beatriz Segura Peñuela, una niña nacida el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, hija de la poetisa Laura Victoria. Fuentes biográficas indican que llegó a México siendo muy joven, en 1939, arrastrada por las decisiones y escándalos del mundo adulto, sin imaginar que ese cambio de país la llevaría directo a la época de oro. En 1947 debutó en la película Soledad, y desde entonces, su rostro empezó a aparecer una y otra vez en los créditos de las producciones más importantes de la época. Su filmografía se volvió un mapa del cine clásico mexicano. Participó en Allá en el Rancho Grande, 2 pesos de Jada, Lluvia Roja, Muchachas de Uniforme y La hija del engaño, esta última dirigida por Luis Buñuel, además de cintas como La sombra vengadora y El secreto de Pancho Villa, donde demostró que podía moverse con soltura entre melodrama, comedia, aventuras y terror. A diferencia de muchas actrices que quedaron atrapadas en un solo tipo de personaje, Alicia alternó papeles de novia ideal, mujer sufrida y figura enigmática, siempre con una naturalidad que la convirtió en presencia constante de aquellas décadas. Claqueta. En los años 90, cuando casi todas sus contemporáneas ya se habían retirado, aún aceptó 2 proyectos más: Las buenas costumbres en 1990 y El tesoro de Clotilde en 1994, su última aparición en pantalla antes de alejarse definitivamente de la vida pública.
Documentos recientes la describen como una de las actrices que mejor representan el aporte extranjero al cine de oro mexicano. Una mujer que cruzó fronteras, se nacionalizó mexicana y terminó siendo parte esencial de la memoria fílmica del país. Hoy, con más de 90 años, Alicia Caro es una leyenda discreta, pero imprescindible, de esa generación que convirtió al cine en un puente entre naciones y en un refugio contra el olvido. Bel. Irma Dorantes Bel. Hay nombres que la historia intenta encerrar solo en una etiqueta: la esposa de Pedro Infante. Pero Irma Dorantes es mucho más que eso. Irma Aguirre Martínez nació el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán, y llegó de niña a la Ciudad de México, donde su madre la llevaba a concursos de radio y al Teatro Infantil de Bellas Artes para convertirla en artista. Fuentes biográficas señalan que, gracias a esas audiciones, empezó a trabajar como extra en distintas producciones hasta que el cine la reclamó por completo. Su debut en la pantalla grande se dio en 1948 con Los Tres Huastecos, donde conoció a Pedro Infante, el hombre que marcaría su vida dentro y fuera del set. A partir de ahí, su nombre empezó a aparecer en películas como Pepe el Toro, Los Tres García, Los Hijos de María Morales y muchas otras cintas de la época de oro, alternando personajes de muchacha dulce, novia de barrio y mujer que enfrenta la adversidad con una fortaleza que no siempre se veía en el guión, pero sí en su mirada. La prensa de entonces la señalaba como una de las jóvenes promesas del cine nacional, y su carrera fue creciendo al mismo tiempo que su historia de amor se volvía tema de portada y escándalo. Claqueta. Tras la muerte de Pedro Infante, Irma no se desvaneció. Documentos y entrevistas indican que siguió trabajando en cine, televisión y teatro, sumando más de 70 películas y varios proyectos televisivos a lo largo de décadas. En telenovelas como Teresa, Senda de Gloria, La Pasión de Isabela y ya en años recientes, Cuando me enamoro, demostró que su talento no dependía de la sombra del ídolo, sino de una disciplina forjada desde la infancia. Su último trabajo en pantalla fue La hija de Moctezuma en 2014. Después, decidió retirarse formalmente de la actuación, aunque siguió presente en homenajes y eventos especiales. Hoy, viviendo apartada del bullicio del set, Irma Dorantes es memoria viva de una época, la voz de un testimonio que une el mito de Pedro Infante con la realidad de una mujer que tuvo que reinventarse tras la tragedia. Corazón negro. Sara Montes, Círculo Negro Mediano. En la memoria colectiva casi no se pronuncia su nombre, pero sin Sara Montes el mapa del cine de oro estaría incompleto. Nacida como Sara Rodríguez Orozco el 7 de junio de 1926 en Morelia, Michoacán, las fuentes coinciden en que siendo muy joven se mudó a la Ciudad de México, atraída por el auge del cine nacional. Allí, rondando estudios y tocando puertas, logró sus primeras oportunidades como extra, hasta que su constancia la colocó dentro del elenco de producciones importantes. Durante los años dorados del cine mexicano participó en películas como El Cuarto Mandamiento, Ángeles de Arrabal, Dos Gallos de Pelea, Cuatro contra el Mundo y Nosotras las Taquígrafas, entre otros títulos donde compartió créditos con Pedro Infante, Luis Aguilar y Jorge Negrete, algo que muy pocas actrices podían presumir. Con el tiempo dio el salto a la televisión, apareciendo en telenovelas como La Leona y, décadas después, en éxitos masivos como María Mercedes, Marimar, María la del Barrio, La Usurpadora y Cuidado con el Ángel, lo que le permitió conectar con varias generaciones distintas. Claqueta. Hoy, con más de 90 años, distintas publicaciones la señalan como una de las intérpretes más longevas del cine mexicano, una mujer que trabajó desde la época de oro hasta bien entrado el siglo XXI. Aunque se retiró de la vida pública hacia mediados de la década de 2010, su figura permanece como un puente vivo entre el blanco y negro del celuloide y la alta definición de la televisión moderna. En ella se condensa una idea poderosa. Hubo actrices que quizá no fueron divas de portadas, pero sostuvieron, película tras película, el corazón mismo de la industria. Vela. Angélica María Estrella Blanca Mediana. En la línea del tiempo del cine de oro hubo una niña que llegó cuando el ciclo ya estaba maduro, pero aún alcanzó a tocarlo con las manos. Angélica María. Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, hija de un músico estadounidense y de una escritora y productora mexicana, Angélica Ortiz, quien la llevó desde pequeña a vivir entre libretos, sets y camerinos. Fuentes biográficas coinciden en que, tras el divorcio de sus padres, madre e hija se instalaron en la Ciudad de México, donde la pequeña Angélica comenzó a actuar casi como un juego, y terminó convertida en una niña prodigio. Su carrera infantil se desarrolló todavía dentro de la época de oro, en películas como Una mujer decente, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sígueme, Corazón y Mi esposa y la otra, trabajos que la llevaron a ganar un Ariel a Mejor Actuación Infantil en 1953.
La prensa de entonces reportó que, siendo apenas una niña, compartió escenas con figuras como Pedro Infante, Miroslava y Arturo de Córdoba, e incluso acompañó al ídolo del pueblo en cintas como Los Gavilanes, donde aprendió directamente del trucos de actuación, cómo llorar, cómo reír, cómo evitar una emoción frente a la cámara. Ese contacto temprano con los grandes nombres del cine marcaría para siempre su forma de entender el oficio. Claqueta. Con el paso de los años, la niña prodigio se transformó en la novia de México, consolidando una carrera enorme en cine, teatro y, sobre todo, en la canción romántica y las telenovelas. Pero su raíz está en esa infancia luminosa, cuando aún el cine se filmaba con los códigos del blanco y negro y ella corría por los mismos foros donde se construyó el mito del cine de oro. Hoy, con más de 70 años de trayectoria, Angélica María es un puente viviente. Une el recuerdo de Pedro Infante y la vieja guardia con la televisión moderna y los escenarios donde todavía se le aplaude de pie. Vela. Titina Romay Claqueta. En el álbum de recuerdos del cine de oro hay una niña que nunca se borra, la pequeña Belén de Angelitos Negros. Detrás de ese personaje está María Cristina Rodríguez Mas, conocida como Titina Romay, nacida el 24 de julio de 1942 en la Ciudad de México, hija del director Joselito Rodríguez y de María Elisa Mas. Fuentes de época señalan que pisó un set prácticamente desde bebé y que, a mediados de los años 40, ya era una actriz infantil reconocida, creciendo entre cámaras, luchadores enmascarados y melodramas de lágrima viva. Su nombre quedó grabado para siempre en 1948, cuando interpretó a Belén en Angelitos Negros, la niña que sufría el rechazo de su propia madre por el color de su piel, al lado de Pedro Infante y Emilia Guiú. Esa actuación, llena de ternura y dolor, se volvió una de las imágenes más potentes del cine mexicano, y Titina continuó su carrera en cintas como Huracán Ramírez, Píntame Angelitos Blancos y Ánimas Trujano, además de volver a la misma historia de Angelitos Negros en la versión de 1970 y en la telenovela del mismo nombre. Era una presencia constante, la niña que creció frente al público, mezclando inocencia con una sorprendente madurez interpretativa. Película. Sin embargo, cuando parecía destinada a seguir por décadas frente a las cámaras, tomó otro camino. Diversos testimonios indican que, al casarse con el político Óscar Flores Sánchez, decidió alejarse del medio artístico y volcarse a otras pasiones: la pintura, la escritura teatral y la composición. En años recientes reapareció en entrevistas y redes, ya octogenaria, mostrando sus cuadros y hablando de aquel pasado en el que Pedro Infante la abrazaba como una hija en escena. Así, Titina Romay se transformó en algo más que la niña de Angelitos Negros, en una artista que cambió el set por el lienzo, pero que sigue siendo una leyenda viva para quienes no han olvidado esa voz infantil que preguntaba, sin decirlo, ¿por qué algunos ángeles nacen de otro color? Vela. Verónica Loyo Corazón Negro. Hay voces que parecen hechas para la radio, y terminan conquistando la pantalla grande. Verónica Loyo Nieto nació el 13 de julio de 1930 en la Ciudad de México, en una familia ligada al arte y la música, y desde joven se especializó en bolero, ranchera, huapango y vals, hasta convertirse en una de las intérpretes más finas de su generación. Fuentes de época señalan que comenzó como cantante a inicios de los años 50 y que su popularidad en los escenarios la llevó inevitablemente al cine, donde su voz y su presencia encontraron un nuevo territorio para brillar. Su debut cinematográfico ocurrió en 1952 interpretando a Lola Gómez la Tórtola, cantante de carpa en Los Hijos de María Morales, donde compartió créditos nada menos que con Pedro Infante, una entrada al cine que muy pocos podían presumir. Después participó en películas como Romance de Fieras, Canción de Rancho, Fiesta en el Corazón y otras producciones en las que casi siempre se le veía con micrófono en mano, fusionando actuación y canto como si una cosa no pudiera existir sin la otra. La prensa de entonces la describía como la voz dulce del bolero, pero detrás de ese sobrenombre había una actriz capaz de sostener escenas dramáticas con la misma firmeza con que sostenía una nota larga en el escenario. Claqueta. Con el paso de las décadas, Verónica Loyo se fue retirando poco a poco de los reflectores, hasta apartarse definitivamente del medio alrededor de 2016. Publicaciones recientes la mencionan como una de las figuras vivas vinculadas al cine de oro y a la época de los grandes salones de baile, una artista que unió la tradición musical mexicana con la narrativa cinematográfica. Hoy, ya en la vejez avanzada, su legado se escucha en grabaciones que sobreviven al tiempo y se ve en las películas donde su voz no solo acompañaba la historia, muchas veces la dirigía. Vela. Eric del Castillo Claqueta. En un país acostumbrado a idolatrar a los galanes de mirada dócil, Eric del Castillo llegó con rostro recio y voz grave, como si hubiera nacido para encarnar la parte más dura de las historias. José Eduardo Eric del Castillo Negrete Galván nació en Celaya, Guanajuato, el 22 de julio de 1934, y tras una infancia complicada encontró en el Instituto Andrés Soler de la Anda el lugar donde su vida cambió de rumbo.
Fuentes especializadas señalan que su debut ocurrió en la década de los 50, cuando la época de oro vivía sus últimos destellos y los estudios buscaban nuevas figuras que pudieran tomar la estafeta. Al principio interpretó secundarios y villanos, pero a partir de los años 60 comenzó a consolidarse como protagonista en cintas como Rostro Infernal, Tiburoneros, La Generala, Perro Callejero y muchas otras producciones que lo volvieron sinónimo de hombre duro, ya fuera en westerns, dramas urbanos o historias de acción. Paralelamente, se volvió uno de los actores más prolíficos del país. Fuentes de su propia trayectoria calculan más de 300 películas y más de 50 telenovelas, desde La Herencia y Duelo de Pasiones hasta Alondra, La Mentira, Soy tu dueña y proyectos recientes donde aún interpreta patriarcas y villanos con una energía envidiable. Película. A sus más de 90 años, lejos de retirarse, sigue en activo y participa en telenovelas como Amanecer, demostrando que su oficio no es solo trabajo, sino una forma de mantenerse vivo. Entrevistas recientes lo muestran consciente de los achaques de la edad, pero decidido a permanecer frente a las cámaras mientras la memoria y el cuerpo se lo permitan. Su presencia actual lo convierte en uno de los últimos actores que comenzaron cuando el cine mexicano aún olía a celuloide y hoy actúan en una industria dominada por plataformas y formatos digitales. Eric del Castillo es, en sí mismo, una línea continua que une el final del cine de oro con la era del streaming. Vela. Ismael Pérez Poncianito Película. En los años 40 y 50, cuando México llenaba las salas con historias de pueblo, familia y sacrificio, hubo un niño que robaba cámara cada vez que aparecía, Ismael Pérez Poncianito. Fuentes biográficas indican que nació el 9 de junio de 1941 en la Ciudad de México y que, por circunstancias familiares difíciles, terminó viviendo en una vecindad donde un vecino extra de cine lo llevó por primera vez a un set. Tenía apenas 5 años cuando Emilio el Indio Fernández lo puso frente a la cámara sin que él entendiera del todo que, desde ese momento, su rostro quedaría unido para siempre al cine de oro. En poco más de una década construyó una filmografía que muchos adultos envidiarían. Participó en Río Escondido, Maclovia, Pueblerina, Víctimas del Pecado, El Rey del Barrio, Soy Charro de Levita, El Papelerito y muchas otras cintas donde compartió pantalla con María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Tintán, Sara García y un largo etcétera. El apodo de Poncianito nació de los personajes Ponciano que interpretó en películas como Río Escondido y Maclovia, y el público lo adoptó como si fuera un hijo más de esa generación. En esas historias, su mirada y su ternura eran el contrapunto perfecto a la dureza de los adultos, un recordatorio de que el país seguía siendo joven. Claqueta. Pero como ocurre con muchos actores infantiles, la adolescencia cambió las reglas del juego. Con el tiempo dejó de recibir papeles importantes y decidió retirarse del cine, buscando otros oficios lejos del reflector. Testimonios recientes lo muestran viviendo con modestia, dedicado a negocios pequeños y a una vida discreta en la vejez. Aún así, su imagen sigue viva en las películas que se repiten en televisión y en la memoria de quienes lo vieron crecer en pantalla. Ismael Pérez Poncianito es, hoy, uno de los pocos sobrevivientes de aquella camada de niños prodigio que caminaron de la mano de los grandes ídolos, y luego tuvieron que aprender a vivir sin ellos. Vela. Jorge Ortiz de Pinedo Claqueta. En la historia reciente del entretenimiento mexicano, pocos nombres han estado tan ligados a la risa como el de Jorge Ortiz de Pinedo. Nació el 26 de marzo de 1948, en plena gira de sus padres actores, y creció entre camerinos, tramoyas y libretos, heredando de Óscar Ortiz de Pinedo y Lupita Payazo una vida entera dedicada al escenario. Fuentes biográficas detallan que debutó en el cine siendo niño en Dos Angelitos Negros y que, desde entonces, alternó estudios con pequeños papeles en teatro y televisión, hasta volverse un profesional de tiempo completo. Con el paso de los años, dejó de ser solo actor para convertirse en arquitecto de la comedia televisiva. Produjo, escribió, dirigió y protagonizó series que marcaron a varias generaciones. Doctor Cándido Pérez, Cero en Conducta, La Casa de la Risa, Fábrica de Risas y, por supuesto, Una Familia de 10, donde interpretó al entrañable Plácido López. De acuerdo con sus recuentos de carrera, ha participado en alrededor de 30 películas, 35 telenovelas, más de 100 obras de teatro y numerosas series, consolidándose como uno de los pilares del humor en la pantalla mexicana. Película. Hoy, ya septuagenario, sigue activo como productor, director y, ocasionalmente, actor, mientras nuevas temporadas de sus programas continúan emitiéndose en televisión abierta y plataformas digitales. Más que una figura del cine de oro, Jorge Ortiz de Pinedo es heredero directo de esa tradición. Creció en el eco de las grandes carpas, trabajó con actores formados en el cine clásico y ayudó a traducir ese legado a la comedia moderna. Su trayectoria demuestra que también hay leyendas vivas que no vienen del blanco y negro, pero sí cargan sobre los hombros la memoria de aquellos que sí lo hicieron. Vela. Cesáreo Quesadas Pulgarcito Círculo Negro Mediano.
En el imaginario del cine familiar mexicano de los años 50, pocos rostros son tan entrañables como el del pequeño Pulgarcito. Detrás de ese apodo estaba Cesáreo Quesadas Cubillas, nacido el 18 de diciembre de 1950 en la Ciudad de México, un niño que, según recuentos de la época, llegó al cine casi por accidente y terminó convertido en uno de los grandes prodigios infantiles de su generación. A los 7 años debutó en la cinta Pulgarcito dirigida por René Cardona, una adaptación del cuento de Charles Perrault que le dio, para siempre, su nombre artístico. El éxito de esa película lo llevó a protagonizar una larga serie de cintas infantiles: Mi niño, Mi caballo y yo, El sordo, Angelitos del trapecio, Santa Claus, El dolor de pagar la renta, El globero, La banda de los 8 y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, entre varias más, muchas de ellas al lado de cómicos como Clavillazo, Viruta y Capulina. Durante los años 50 y primeros 60 fue uno de los niños más famosos de la pantalla mexicana, con un carisma que lo convertía en centro de cada escena. Claqueta. Sin embargo, su vida adulta tomó un rumbo oscuro. Después de una filmografía intensa, su última aparición en cine fue en Nosotros los Feos en 1973, y tras ello se dedicó a otros negocios. Años más tarde, fue acusado y condenado por delitos graves relacionados con abuso sexual y pornografía infantil, recibiendo una sentencia de 20 años de prisión en 2002, de la cual salió en 2021. Hoy su nombre provoca sentimientos encontrados. Por un lado, la nostalgia de quienes lo recuerdan como símbolo del cine infantil. Por el otro, la dureza de unos hechos que rompieron para siempre la imagen del niño de mirada angelical. Su historia es quizá una de las más trágicas y perturbadoras entre las leyendas vivas vinculadas a la época de oro y sus herederos. Vela. Jacqueline Andere Película. Cuando el cine de oro se despedía y el nuevo cine mexicano aún no tenía nombre, una joven actriz empezó a cruzar, cuadro a cuadro, ese puente generacional, Jacqueline Andere. María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar nació el 20 de agosto de 1938 en la Ciudad de México, y según ha recordado en entrevistas, se formó primero en el teatro antes de llegar al cine y la televisión, llevando consigo una disciplina escénica que se nota en cada personaje. Desde muy temprano, su elegancia, su voz y su porte la hicieron destacar en un medio donde la cámara no perdona dudas. En cine, su nombre quedó ligado a títulos clave como El ángel exterminador de Luis Buñuel, así como a películas como Yesenia, Trampas de amor y La señorita, donde obtuvo premios como las Diosas de Plata a Mejor Actriz y Coactuación Femenina. Pero fue en la televisión donde se convirtió en figura imprescindible, protagonizando y encabezando telenovelas como Corazón Salvaje, El derecho de nacer, Barata de primavera, El maleficio, Un nuevo amanecer, Ángeles blancos, La otra, La madrastra y Soy tu dueña. Su carrera, señalan críticos y academias, marca de forma literal la transición entre la época de oro y la televisión moderna, heredando los códigos clásicos y adaptándolos a nuevos formatos. Claqueta. A sus más de 80 años, sigue activa en teatro y proyectos especiales, al punto de celebrar recientemente su cumpleaños trabajando sobre el escenario, y en 2025 fue distinguida con el Ariel de Oro por su trayectoria, reconocimiento reservado a las grandes figuras del cine mexicano. La Academia de Cine la define como una artista imprescindible para entender la continuidad entre el cine clásico, el nuevo cine mexicano y la televisión contemporánea. Jacqueline Andere no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, lo ha acompañado, vestida siempre de una dignidad y una presencia que la han convertido en una de las últimas grandes damas de la pantalla mexicana. Vela. Patricia Reyes Espíndola. Cuando el eco del cine de oro parecía desvanecerse, surgió una actriz dispuesta a mirar a México sin filtros, Patricia Reyes Espíndola. Nació el 11 de julio de 1953 en Oaxaca y, según relatan perfiles biográficos, desde muy joven decidió que quería ser actriz, pagando sus clases de actuación con trabajos ajenos al espectáculo hasta poder sostenerse solo con su oficio. Estudió en talleres de México y Londres y debutó en cine en los años 70, justo cuando el país empezaba a contar historias más crudas, menos idealizadas que las de la época dorada. Su filmografía se volvió sinónimo de riesgo y profundidad actoral. Participó en películas clave del cine de denuncia y del nuevo cine mexicano como La otra virginidad, Actas de Marusia, Los motivos de luz, El otro crimen y La reina de la noche, trabajos que la hicieron acreedora a varios premios Ariel a Mejor Actriz y Mejor Coactuación. En televisión, su rostro se volvió familiar en producciones como El maleficio, El extraño retorno de Diana Salazar, Mariana de la noche, Fuego en la sangre y muchas más, mientras que en teatro consolidó una reputación de intérprete intensa y rigurosa. Con más de 5 décadas de trayectoria y alrededor de 60 películas y cerca de 150 trabajos entre cine y TV, en 2025 recibió el Ariel de Oro a su carrera, reconocimiento que se suma a sus múltiples galardones anteriores. Paralelamente, dirige su propia escuela de actuación, MM Studio,
donde forma nuevas generaciones con la misma exigencia que la ha caracterizado siempre. Hoy, a sus más de 70 años, continúa actuando, dirigiendo y enseñando, convertida en una de las grandes herederas del prestigio interpretativo del cine mexicano. Una actriz que tomó la estafeta del realismo y lo llevó a terrenos donde el dolor, la injusticia y la verdad se miran de frente. Fernando Allende Claqueta. Cuando el esplendor del cine de oro había quedado atrás y México buscaba nuevos rostros juveniles para sus historias románticas, apareció Fernando Allende. Luis Fernando Allende Arenas nació el 10 de noviembre de 1952 en la Ciudad de México, hijo de padre español y madre cubana, en una familia donde la música y el arte eran parte del día a día. Fuentes biográficas señalan que, siendo adolescente, empezó a modelar y a presentarse en programas musicales, hasta que el cine lo reclamó a inicios de los años 70 como uno de los nuevos galanes que podían heredar el espacio que habían dejado los ídolos clásicos. Su debut como protagonista llegó con la película María 1972, a la que siguieron cintas como Para servir a usted, Corazón salvaje, en su versión cinematográfica, De pulquero a millonario y diversas producciones de corte romántico y musical que consolidaron su imagen de joven galán sensible. Poco después dio el salto a la televisión y a la escena internacional. Participó en series estadounidenses como Miami Vice, Murder, Chigrot, Hunter y Superboy, mientras su carrera como cantante de mariachi lo llevaba a grabar discos y presentarse en escenarios de América y Europa. Película. Con el paso del tiempo, Fernando Allende se convirtió también en productor, director y pintor, creando su propia compañía El Dorado en Puerto Rico, desde donde realizó telenovelas, unitarios y programas especiales en los que a menudo también actuaba. En años recientes ha regresado con frecuencia a México para participar en telenovelas como Sortilegio, Esperanza del Corazón y Muchacha Italiana viene a casarse, además de seguir cantando y exponiendo su obra pictórica. Hoy, con más de 70 años, su figura encarna la transición entre el cine romántico posterior al cine de oro y la televisión internacional, demostrando que la herencia del galán clásico puede adaptarse a nuevos tiempos sin perder del todo su aura. Vela. María Rojo Bell. Si el cine de oro mostró un México idealizado, María Rojo llegó para mostrar el México real, áspero y entrañable a la vez. María de Lourdes Rojo e Inchaustegui nació el 15 de agosto de 1943 en la Ciudad de México y comenzó su carrera siendo niña, en teatro y en el programa Cuentos de Cachirulo, donde ya dejaba ver una presencia fuerte, nada ingenua. Con el tiempo, su rostro se convirtió en símbolo del cine social y político mexicano, ese que se atrevía a mirar hacia las cárceles, los burdeles, las vecindades y las heridas históricas del país. Su filmografía es un recorrido por algunas de las películas más importantes del cine nacional de la segunda mitad del siglo XX. El Apando, Las Poquianchis, María de mi corazón, Rojo Amanecer, Danzón, La Tarea, El Callejón de los Milagros, El Infierno y La Dictadura Perfecta, entre muchas otras. En todas, María Rojo encarna mujeres complejas, obreras, madres, amantes, víctimas y sobrevivientes que nunca son postales, sino personas de carne y hueso. Su trabajo le ha valido premios Ariel, reconocimientos de la Filmoteca de la UNAM y un lugar indiscutible como una de las mejores actrices de la historia del cine mexicano. Claqueta. Pero su historia no se limita a la pantalla. También ha sido diputada, senadora y jefa delegacional en Coyoacán, utilizando su voz para defender políticas culturales y el cine nacional desde la arena política. A sus más de 80 años, sigue apareciendo en proyectos y participando en la vida pública, encarnando la idea de que el arte y la vida social no son mundos separados. María Rojo es el puente entre la tradición del cine clásico y un cine más crítico y comprometido, una leyenda viva que demuestra que la actuación también puede ser una forma de memoria y resistencia. Corazón Negro. Jorge Rivero Claqueta. Hubo un momento en el cine mexicano en que los charros de traje bordado empezaron a ceder su lugar a hombres de pecho descubierto, músculos marcados y pistola al cinto. En esa transición apareció Jorge Rivero. Jorge Rivero nació el 15 de junio de 1938 en la Ciudad de México y aunque estudió ingeniería química, pronto descubrió que su físico atlético le abría puertas en la pantalla grande. Fuentes especializadas señalan que inició como extra y doble de riesgo, hasta que a mediados de los años 60 su presencia se volvió imposible de ignorar para los productores. Su primer gran escaparate llegó con Santo contra la invasión de los marcianos 1967, donde interpretó a un héroe juvenil que acompañaba al enmascarado de plata en una de sus aventuras de ciencia ficción. Después vinieron películas como El Estanque, La Tigresa, Los Corrompidos, Fieras en Brama y numerosos westerns, policíacos y cintas de acción que lo consolidaron como uno de los galanes más físicos y temerarios del cine mexicano de los años 70. Su atractivo lo llevó también a Hollywood, participando en producciones como Río Lobo al lado de John Wayne y Soldier Blue, con lo que se convirtió en uno de los pocos actores mexicanos en dar ese salto en aquella época. Película.
Con el tiempo, mientras el cine de ficheras y el cine de bajo presupuesto llenaban carteleras, Jorge Rivero fue disminuyendo su presencia en pantalla hasta retirarse discretamente. Distintos reportes recientes coinciden en que hoy vive en Estados Unidos, en la zona de Los Ángeles, dedicado a negocios inmobiliarios y a una vida mucho más tranquila, pero sin dejar del todo el ejercicio físico que siempre lo caracterizó. A sus más de 80 años, su nombre sigue asociado a esa etapa del cine mexicano que buscó reinventarse con historias de balazos, aventura y erotismo, y que encontró en él a uno de sus íconos más reconocibles. Vela. Angélica Aragón Corazón Negro. Entre todas estas leyendas hay una figura que no nació en el cine de oro, pero creció escuchando sus ecos desde la cuna: Angélica Aragón. Angélica Espinosa Stransky nació el 11 de julio de 1953 en la Ciudad de México, hija del compositor y actor José Ángel Espinosa Ferrusquilla y de Sonia Stransky, y pasó su infancia entre foros de televisión y cine, acompañando a su padre mientras trabajaba. Desde joven decidió que su camino también sería el escenario. Estudió arte dramático en Londres, en instituciones como Lambda, y regresó a México con una formación sólida que la distinguiría del resto de su generación. En cine, su nombre está ligado a títulos fundamentales como Goitia, Un Dios para sí mismo, Novia que te vea, Cilantro y Perejil, Crónica de un desayuno y El crimen del padre Amaro, trabajos donde ha interpretado personajes contenidos, profundos, siempre con un peso emocional que se siente incluso en los silencios. En teatro ha encabezado montajes exigentes, alternando actuación y dirección, mientras que en televisión alcanzó un punto de quiebre con Mirada de Mujer 1997, telenovela que cambió la forma de representar a las mujeres maduras en la pantalla chica y la consagró como una de las grandes protagonistas de su tiempo. Claqueta. Aunque en la última década ha reducido su presencia en telenovelas, Angélica Aragón se ha mantenido activa en cine, teatro y producciones internacionales, eligiendo proyectos donde pueda explorar personajes complejos más allá del estereotipo. Hoy, con más de 70 años, su figura representa la continuidad entre la tradición del actor disciplinado del cine clásico y una forma más moderna, introspectiva y crítica de interpretar. Es, al mismo tiempo, heredera del legado de su padre, quien sí formó parte de la época de oro, y creadora de un camino propio que la coloca entre las actrices más respetadas del país. Vela. Humberto Zurita Claqueta. Cuando la era de los grandes charros y divas del cine de oro había quedado atrás, la televisión mexicana necesitaba un nuevo tipo de protagonista, sobrio, intenso, formado en el teatro. Ahí apareció Humberto Zurita. Nacido el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, dejó el norte del país para estudiar actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, donde se formó bajo la tutela de maestros como Luis de Tavira. Antes de ser rostro de telenovela, fue actor de tablas, interpretando desde clásicos como El Rey Lear hasta obras contemporáneas, lo que le dio una profundidad poco común en la pantalla chica. Su salto definitivo llegó a finales de los 70 y principios de los 80. Tras papeles iniciales en Muchacha de Barrio y Soledad, fue elegido para interpretar a Alberto Limonta en El Derecho de Nacer 1981, una de las telenovelas más emblemáticas de la televisión mexicana, donde su actuación lo consagró ante millones de espectadores. A partir de ahí encadenó protagónicos en El Maleficio, De Pura Sangre, Encadenados, Al Filo de la Muerte y Cañaveral de Pasiones, al tiempo que en cine se consolidaba con trabajos como El Día que Murió Pedro Infante y Bajo la Metralla, cinta por la que obtuvo el Ariel a Mejor Actor. Película. Con los años, Humberto no solo actuó, también produjo y dirigió proyectos arriesgados como El Candidato y Azul Tequila, esta última una de las primeras telenovelas mexicanas exportadas al Reino Unido. Ya mayor de 70 años, sigue activo en teatro, cine y televisión, y recientemente ha encontrado una nueva etapa personal y profesional al hacer pública su relación con la actriz y cantante Stephanie Salas, después de la muerte de su esposa, Christian Bach. Hoy, su figura representa a esa generación que, sin pertenecer al cine de oro, heredó su disciplina y la llevó a un terreno más realista y contemporáneo, manteniendo vivo el respeto por el oficio actoral. Vela. Al final, todas estas historias terminan en el mismo sitio, una sala oscura, unas de luz y un corazón que late un poco más fuerte cuando la película comienza. Sergio Corona, María Victoria, Elsa Aguirre, Queta Labat, Ana Luisa Pelufo, Norma Lazareno, Luz María Aguilar, Rosita Arenas, Rosa Carmina, Alicia Caro, Irma Dorantes, Sara Montes, Angélica María, Titina Romay, Verónica Loyo, Eric del Castillo, Ismael Poncianito, Jorge Ortiz de Pinedo, Cesáreo Quesadas Pulgarcito, Jacqueline Andere, Patricia Reyes Espíndola, Fernanda Allende, María Rojo, Jorge Rivero, Angélica Aragón y Humberto Zurita forman una constelación que no cabe en una sola pantalla. Son la memoria viva de un país que aprendió a soñar viéndolos llorar, reír, cantar y resistir en blanco y negro y en color. Algunos viven con lo justo,
otros aún suben a un escenario, unos cuantos han elegido el silencio, y hay quienes cargan sombras y errores imposibles de borrar. Pero todos, de una u otra forma, nos obligan a mirar hacia atrás y preguntarnos qué hicimos con el legado que nos dejaron. Cada arruga en sus rostros es un fotograma, cada recuerdo que cuentan es una escena eliminada de la historia oficial. Mientras ellos sigan aquí, aunque sea en la fragilidad de la vejez o en el titilar de una vieja copia restaurada, el cine de oro no es solo pasado, es una conversación pendiente entre generaciones. Vela, Círculo Negro Mediano. Ahora te toca a ti. ¿Qué actor o actriz de esta lista marcó tu infancia? ¿A quién viste por primera vez tomado de la mano de tus padres o abuelos? ¿En qué película sentiste que ese México ya no existe, pero lo extrañas como si lo hubieras vivido? Déjalo en los comentarios. Así, entre todos, mantenemos encendida esta lámpara vieja que se niega a apagarse. Y si en algún momento de este video sentiste un nudo en la garganta, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí no perseguimos la nostalgia por moda, aquí cuidamos las historias que el tiempo quiso dejar atrás. Corazón Negro Claqueta.